LT11 Nacional y el INTA Concepción del Uruguay presentan INTA Radio Entre Ríos. INTA Radio Entre Ríos. Contenidos radiofónicos vinculados a la ruralidad, sus procesos, sujetos y problemáticas. INTA Radio Entre Ríos. Entre Ríos. Ciencia, tecnología e investigación. INTA Radio Entre Ríos en LT11 con la conducción de Gustavo Contenti. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a INTA Radio Entre Ríos. Comenzamos a transitar el mes de julio, mitad de 2023, y nos encontramos aquí nuevamente en esta frecuencia con una nueva edición del programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Esta semana con noticias frescas en lo que se refiere a avicultura, se realizó el 14º ciclo de conferencias técnicas en avicultura. ¿Qué es la influenza aviar y el impacto que ha tenido en la producción avícola? Estos serán los temas centrales de hoy. Comenzamos ya con una de las disertantes de este primer ciclo de la temporada, Zulma Canet, de INTA Pergamino. Se viene hablando mucho de la influenza aviar y hacemos, si bien desde febrero a esta parte, donde ya creo que es un tema que a todos los que estamos vinculados en la producción avícola lo conocemos, recordamos un poquito de qué se trata esto, ¿no? Esta influenza es obviamente una enfermedad de las aves que está causada por un virus que la particularidad que tiene este virus es de que es de notificación obligatoria a la OIE o a la ONSA. Este virus es causado por un ARN, digamos, es su característica genética, y esto es importante tenerlo en cuenta porque precisamente por ser un virus de ARN, es a veces difícil poder identificar cuando estamos en presencia de un virus vacunal, de un virus de campo. Entonces a veces, si nosotros, ese es uno de los tantos argumentos que a veces dificulta la decisión de vacunar las poblaciones de aves porque tenemos dificultades en poder identificar si ese virus es de una vacuna o es de que los animales se enfermaron en el terreno. Además, este virus tiene 3 antígenos, que es el A, el B y el C, de los cuales el A es el que afecta principalmente a las aves, hablando de aves de producción, como son los pavos, los pollos, aves domésticas y aves silvestres. Pero no siempre las aves silvestres y las migratorias presentan signos de la enfermedad. Muchas veces son las que la trasladan, pero no se enferman. Y a partir, siempre nosotros cuando hablamos de lo que son las notificaciones o vemos de qué tipo de virus es y cuáles son los riesgosos, bueno, hablan de la hemaglutinina y de la aminidasa, es decir, de la H y el N que se menciona, y que en realidad tiene que ver con 2 glucoproteínas de la membrana, de la envoltura del virus, que precisamente hasta el momento de lo que se han aislado son 18 hemaglutinina y 11 neuraminidasas, y los tipos de virus son las distintas combinaciones que existen entre estas 2 glicoproteínas. Entonces, como nos damos cuenta, existen muchos tipos de virus de influenza. Ahora, básicamente lo que a nosotros nos preocupa es qué tanto estos virus de influenza pueden llegar a enfermar a las aves. Y ahí tenemos 2 patotipos, 2 tipos de virus que son los de alta patogenicidad, es decir, lo que van a causar una gran enfermedad y morbilidad y mortalidad en los animales, y los que son de baja patogenicidad. Entonces, estos virus de alta patogenicidad por lo general están asociados a los subtipos de H5, como recién hablábamos de la hemaglutinina y de la H7, que si bien no todos estos estos subtipos de virus van a ser de alta patogenicidad, la característica que tienen es que pueden mutar y transformarse de baja patogenicidad a alta, y es por eso que ante la presencia de los virus H5 directamente ya es la notificación obligatoria y se considera que se está en presencia de un virus de influenza aviar de alta patogenicidad. Solamente como para recordar un poco a qué se debe esto de que muchas veces uno conoce o escucha de lo que es el H y el N que está en la superficie del virus.
Esta enfermedad es de un alto impacto económico, no solo en lo que es la producción avícola comercial, sino también en general por las grandes pérdidas económicas que ocasiona. Para lo que es una empresa, obviamente, no solamente es la pérdida de los animales en sí, sino todo lo que ocurre a nivel del país, que se pierde el estatus sanitario, aunque sea provisoriamente, y se bloquean todo lo que son las exportaciones. Entonces, bueno, realmente el impacto es sumamente importante, no solo para lo que es el mercado interno, sino también la exportación. Pero para los pequeños productores es su totalidad, es decir, si algunas empresas están dudando en continuar con lo que significó esta pérdida económica, si nos ponemos en lugar de esta pequeña empresa familiar, ese impacto es mucho mayor, porque muchas veces perdieron lo único que tenían y les cuesta mucho volver a comenzar, y es la gran duda que se tiene. Cuando nosotros hablamos, nos guiamos mucho por lo que son los informes de SENASA. Entonces, cuando el SENASA habla de las aves que están involucradas o que se pueden contagiar o complicar con el tema de influenza aviar, con esta enfermedad, las divide como en dos grupos. Por un lado, lo que considera las aves de corral, que son las conocidas como aves comerciales. Es decir, no tienen que ver con el tipo de ave, sino el sistema de producción. Y lo que son aves de no corral, que ahí sí se incorporan todo lo que son las aves silvestres y todo lo que es ave de traspatio. Conociendo como ave de traspatio a todo aquello que no es comercial, no solamente lo que pueda llegar a ser una pequeña granja, como recién consultaban la gente del auditorio, de lo que se promueve a través del INTA en el programa ProHuerta, sino también aquellos sistemas de producción que sobre todo se han incrementado muchísimo durante y después de la pandemia, como son los sistemas agroecológicos, en el caso de la producción de huevo libre de jaula, o en lo que es la producción de carne, los sistemas de casetas móviles y pollos de tipo campero o pollos de campo. Esos sistemas de producción se han incrementado mucho y son los que están incluidos dentro de lo que es la clasificación de ave de no corral. Ahora bien, estamos hablando de la influenza aviar, y hay algo que siempre vamos a tratar de repetir por el impacto que tiene en la producción en sí, pero para que la gente tenga la seguridad de que este tipo de enfermedades no se transmiten a las personas por el consumo de carne y de huevo. Las pérdidas económicas tienen que ver con la mortandad, con la pérdida o los bloqueos de exportar, pero no porque sea una zoonosis que tiene un alto impacto en lo que es que sea declarado una enfermedad de salud pública. Hay algunos riesgos de contagio, por eso uno trata de recomendar que si encontramos o tenemos sospechas de que en la granja está la presencia de influenza aviar, que directamente se llame al SENASA y la gente no esté manipulando esos animales, pero estos contagios no tienen que ver por el consumo de la carne y del huevo. Esto es importante porque muchas veces cuando empiezan a circular las declaraciones de este tipo de enfermedades, la gente por miedo lo primero que hace es dejar de consumir los productos finales de esta cadena de producción, y en realidad es una proteína de alto valor biológico, muy económica, para lo cual tratamos siempre de dar la seguridad de que se pueden seguir consumiendo. Esto es Por la Huella, espacio de noticias, novedades y temas de actualidad del INTA Paraná para toda la región. Desde el lunes 7 al viernes 11 de agosto, el INTA Paraná recibirá la visita de estudiantes y docentes de escuelas primarias, de quinto y sexto grado, secundarias, de educación integral, técnicas y agrotécnicas de los departamentos La Paz, Paraná, Diamante, Nogoyá, Victoria y Gualeguay. El objetivo es mostrar las actividades que se desarrollan en esta experimental en relación a la ciencia y la tecnología a los estudiantes de los diferentes niveles y a través de ellos llegar a las familias de nuestra comunidad. Hablamos con Karina Scipione, quien nos brinda más detalles sobre estas jornadas. El año pasado, dada la gran demanda de la comunidad educativa por conocer el INTA, se organizó una semana para compartir con las escuelas, a la cual denominamos la Semana de Tranqueras Abiertas para la Ciencia y la Tecnología.
Esa semana recibimos la visita de más de 2.000 alumnos de las escuelas de la región. Este año nuevamente el INTA recibirá y abrirá sus puertas a estudiantes y docentes de escuelas primarias, secundarias, de educación integral, técnicas y agrotécnicas, del área de influencia de la Estación Experimental Agropecuaria, que incluye los departamentos de La Paz, Paraná, Diamante, Nogoyá, Victoria y Gualeguay. La semana de tranqueras abiertas será desde el lunes 7 al viernes 11 de agosto, a partir de las 8:30 horas para los grupos de la mañana, y para los grupos de la tarde el recorrido comenzará alrededor de las 12:30 horas. El mismo constará de 7 estaciones en las que podrá conocerse extensión y desarrollo territorial, producción ovina, mejoramiento genético, suelo, agrometeorología, maquinaria y agricultura de precisión. Todo sobre los principales cultivos de la región. Cada grupo iniciará una parada diferente e irán rotando hasta cubrir todas las temáticas. En cada estación los grupos permanecerán alrededor de 10 a 15 minutos para luego pasar a otra estación, siempre acompañados por el guía institucional. El objetivo general es poder mostrar las actividades que se desarrollan en esta experimental en relación a la ciencia y la tecnología, a los estudiantes de los diferentes niveles y a través de ellos llegar a las familias de nuestra comunidad. Asimismo, que puedan conocer el rol de un organismo de ciencia y tecnología del Estado y cómo es su llegada al territorio. Ansiosos de poder compartir una semana muy activa de conocimiento e interacción con la comunidad educativa, los esperamos. Para informes e inscripción, comunicarse a scipione.carina@inta.gov.ar. Seguimos andando por la huella. La elección del híbrido de maíz es uno de los factores más significativos que definen el rendimiento. Por ello, al planificar la siembra, es necesario contar con información de la genética disponible en el mercado. Enrique Ver, de la Agencia de Extensión Rural del INTA Crespo, nos cuenta los resultados de ensayos desarrollados por la red de agencias del INTA Paraná en lotes de producción en diferentes localidades de la provincia para generar información local sobre el rendimiento de los principales híbridos de maíz disponibles en el mercado. La evaluación de híbridos de maíz en red de las agencias de extensión rural del INTA Paraná surge en respuesta a la demanda de semilleros y productores en búsqueda de información local sobre el comportamiento de los principales híbridos de maíz disponibles en el mercado por su potencial de rendimiento en distintos ambientes productivos y donde las decisiones de manejo de cultivo son tomadas por el productor. Los rendimientos logrados en los ensayos fueron muy bajos, promedio alrededor de 1.930 kilos por hectárea. Este rendimiento promedio fue similar a lo informado para esta campaña por la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. A pesar de las condiciones extremas de déficit hídrico, se encontraron diferencias de rendimiento atribuibles a los híbridos, lo que demuestra una vez más que la elección del híbrido es uno de los factores más significativos que definen el rendimiento. Si querés saber más de este y otros temas, buscanos en las redes como @INTAParaná. Somos radio. Somos INTA. La radio fue, es y seguirá siendo un medio de comunicación fundamental para nuestra tarea. Porque la radio potencia voces, replica conocimientos, promueve encuentros y democratiza la palabra. Seguimos sumando sonidos desde y para la ruralidad. Somos radio. Somos INTA. Regresamos con el ciclo de conferencias técnicas en avicultura, esta 14ª edición que tiene como epicentro la Estación Experimental Agropecuaria de Concepción del Uruguay. Desde aquí se propone esta actividad que en esta oportunidad ha sido nuevamente virtual como consecuencia de la influenza aviar. La jornada tuvo 2 disertantes, Gisela Mayr, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Impacto de la influenza aviar en la producción avícola. El tema de influenza aviar y el impacto en la producción avícola, pensando que ya el primer caso se dio en aves comerciales el 28 de febrero en la localidad de Maiquén, en Río Negro,
y ya casi han pasado 144 días desde ese primer brote, y ver cómo está la situación en la Argentina. Hemos tenido 100 brotes de granjas, teniendo en cuenta las aves de traspatio, que fueron 75 brotes, después el sector comercial, 18 brotes, que el impacto fue mucho más alto en el sector de gallinas ponedoras. 12 de los brotes correspondieron a gallinas ponedoras. Y en el sector silvestre, que es el causante del ingreso de la influenza aviar a la Argentina, tuvimos 7 brotes. Por suerte, vamos a decir que de esos 100 brotes, a la fecha que estamos, ya tenemos 94 brotes cerrados, o sea que quedan 6 casos abiertos en provincia de Buenos Aires, algunos en la provincia de Neuquén, donde todavía estas granjas tienen que cumplir con el protocolo de desinfecciones, de sentinelización de aves, para decidir si van a continuar con la producción. Perfecto, y cuando hablamos de impacto, siempre lo traducimos al impacto económico, o generalmente es lo que pensamos en primera línea, ¿no? ¿Cómo se sintió esto? Bueno, mira, si uno tiene en cuenta solamente la pérdida por muerte de aves o por sacrificio de aves, tenemos que pensar que la cantidad de aves afectadas fueron casi 2 millones, entre aves de traspatio, ponedoras, parrilleros y reproductores. Y eso en este momento podemos decir que de reproductores el valor solamente del ave estamos hablando de 216 millones, casi 400 millones de pesos en tema de pollos parrilleros, ponedoras, que como te decía fue el sector más involucrado en el tema de los brotes, casi 2.300 millones, y en las aves de traspatio, que no tenemos que dejar de pensar en las aves de traspatio, solo fueron 21 millones. Igualmente, ya te digo, esto es solo costo de sacrificio de aves o de muerte por enfermedad, pero uno tiene que pensar en todo lo que influyó eso. Primeramente, solo en la granja, toda la parte del protocolo sanitario, de los gastos en el contenedor de sacrificio, en el método de sacrificio, en los elementos para las desinfecciones, en el contrato de maquinaria, retroexcavadoras, camiones para trasladar las aves muertas, para hacer las fosas que a veces pudieron realizarse dentro de las granjas y otras fosas tuvieron que realizarse fuera de la granja porque no había lugar. Y también tenemos que tener en cuenta todo el tema de las exportaciones. La disminución al suspenderse las exportaciones el 28 de febrero, nosotros veníamos con los indicadores de exportación con un enero y un febrero de 20.000 toneladas exportadas por un valor de 31 y 33 miles de dólares FOB. Para el mes de marzo, esas exportaciones cayeron a 5.000 toneladas. Es decir, que es una cantidad de dinero, casi 27 millones de dólares que no entraron como ingresos, como divisas al país. Y eso no solo redunda en todo el tema de la empresa, sino en el tema de la mano de obra, de la economía regional, de todo el círculo que compone la producción avícola. No tenemos que olvidarnos que hay más de 30 industrias que están relacionadas con la producción. Y bueno, y también el tema de la mano de obra, porque al no tener exportaciones tenemos que tener, hay granjas que no van a ser cargadas con aves, hay turnos de plantas de faena que no van a ser necesarios. Si bien todo esto ahora que estamos en julio se empieza a revertir y los mercados nuevamente se van abriendo, todo es un proceso lento. Pero nosotros como conclusión podemos sacar que con 144 días desde el primer brote, con los 100 casos que 94 ya están cerrados, con los mercados que de a poquito se están reabriendo,
y sobre todo ya ha salido la resolución de pago para las empresas afectadas por el tema de influenza aviar, por las empresas que tuvieron los brotes. Estas 18 empresas pueden asistir al programa de asistencia económica. Y justamente hace poquito, la semana pasada, ya se dieron las resoluciones de pago para 8 de estas empresas. Perfecto. Gisela, la influenza aviar no es la primera vez que afecta al sector productivo avícola, ¿verdad? No, sí, en Argentina lamentablemente es la primera vez. ¿Es la primera vez? Ah, perfecto. Es la primera vez. Bien, me quedaba así. Hasta febrero, una enfermedad exótica. De los 195 países del mundo, hay 119 que tienen brotes de influenza aviar, y bueno, nosotros lamentablemente ahora pasamos a ser uno de esos países. Y la última pregunta te hago para no extendernos más, sí. No robarte tanto tiempo. ¿Qué plan sanitario o qué programa de lucha contra esta influenza se aplicaría de ahora en más para evitar un rebrote o una nueva aparición? ¿Existe ya algo planificado? Mira, Gustavo, en muchos países se ha comenzado con el tema de la vacunación. En Uruguay, por ejemplo, a partir de mayo es una vacunación obligatoria, pero acá en la Argentina todavía se está viendo cuáles serían los resultados de tener una vacunación, y principalmente que no hay una vacuna adecuada todavía que se vea que haya tenido resultados óptimos para la producción avícola. Y el hecho de que se vacune también puede tener alguna restricción a la exportación, porque tendríamos que tener un estatus de que somos un país que vacunamos contra influenza aviar, y eso lamentablemente es una barrera sanitaria ahora para la exportación. Ahora hace aproximadamente un mes hubo reunión de la Organización Mundial de Sanidad Animal en París, y uno de los documentos que se habla es de tratar que los países puedan acceder a tener una vacuna y que eso no implique que tengan una limitante a la exportación. Y sobre todo lo que hay que tener son, ya en plano nuestro, es una bioseguridad en las granjas, cumplir con todas las normas que dicen las resoluciones, la 1699, tener una buena comunicación con el SENASA, trabajar la parte articular, la parte nacional, provincial, con las instituciones privadas, también con las cámaras, y sobre todo el hecho de mantener la bioseguridad en las granjas. Bien, el hecho de que haya aparecido entonces esta influenza es algo circunstancial, ¿no? ¿Lo transportan las mismas aves que emigran, o puede haber habido algún caso de mal manejo o de ingreso de aves infectadas? Una vez que ingresó, el primer ingreso generalmente, y como fue en la Argentina, es a través de aves migratorias. Bien. En nuestro caso fue a través de un ganso andino en la provincia de Jujuy, en una localidad que se llama Laguna de los Pozuelos. A partir de ahí, otras aves nuestras pueden transmitir, estoy hablando de silvestres, y las aves silvestres que se acercan a alguna granja, ya sea de traspatio o a alguna granja que está en el circuito comercial, puede ser contagiada. Por más que a veces uno tiene todas las medidas de seguridad que son necesarias, y algún error que uno comete, o alguna garza, algún pájaro que entra al galpón, ya nos hace una introducción del virus. Perfecto. Gisela, muchísimas gracias. Acá nosotros en Entre Ríos con un clima un poco más cálido. ¿En Ushuaia, donde estás vos? En Ushuaia acá tenemos, y creo que teníamos 5 o 6 grados en este momento, pero también estamos disfrutando de un veranito, porque la semana pasada tuvimos casi 4 días de temperatura bajo cero todo el día. Pero bueno, es lindo igual. Bueno, a disfrutarlo entonces. Bueno, gracias Gustavo. Muchísimas gracias. Por el llamado. Chao, chao.
Llegamos así al final de esta edición. Solo queda por comentarles que el próximo viernes 14 de julio a las 9:30 en la Sala Mayo, en calle Martín Miguel de Güemes, en la ciudad de Paraná, se va a realizar el acto de asunción del director del Centro Regional de Entre Ríos, doctor Jorge Jesús Boderovich. Nos reencontramos en esta misma frecuencia dentro de 7 días. Muchísimas gracias. La próxima semana nos volvemos a encontrar en INTA Radio Entre Ríos. El programa del INTA en el aire nacional. DLT11, AM 1560.